Las sirenas del Hospital General de Madrid rompieron la calma de la noche a las 3:07. Un silencio inquieto dominaba los pasillos hasta que la puerta automática de urgencias se abrió de golpe. 2 camilleros entraron casi corriendo con un hombre inconsciente, el cuerpo perforado por múltiples heridas de bala. 20 impactos, sin pulso, gritó uno. El eco rebotó por las paredes blancas, llenando de espanto incluso a los veteranos del turno nocturno. Entre el desconcierto apareció una figura que no encajaba con el caos. Una enfermera joven, delgada, con el pelo recogido con rapidez, y los guantes ya puestos antes de que nadie los pidiera. Su identificación rezaba Lucía Cárdenas, enfermera en prácticas. Muchos apenas la conocían. Algunos la llamaban la nueva. Nadie sabía nada de su vida anterior. Y sin embargo, fue la primera en moverse. Mientras el jefe de trauma intentaba hacerse oído entre tantos gritos, Lucía se abrió paso hasta el cuerpo destrozado. No tembló. No dudó. Sus manos se movían con una firmeza impropia de una novata, como si hubiese atravesado situaciones más duras que cualquier guardia en un hospital. Observó las heridas, identificó trayectorias, presiones internas, daños visibles e invisibles. Su respiración era lenta, controlada. El cirujano ordenó apartarla. No podemos hacer nada. Está perdido. Pero Lucía no obedeció. Apretó una arteria con la precisión de un bisturí. Inclinó el torso sobre el tórax del hombre y murmuró, casi con rabia contenida: no mientras yo siga aquí. El monitor permanecía plano. Luego, un destello. Un pitido. Otro. El cirujano la miró como si hubiese visto un fantasma. ¿Qué has hecho? Ella no respondió. Tiempo. Le he dado tiempo. El paciente fue trasladado de inmediato al quirófano provisional. Era un hombre de unos 35 años. Piel curtida, mandíbula marcada. El tipo de físico propio de alguien entrenado para sobrevivir. Un teniente del Ejército de Tierra, según indicaba el uniforme desgarrado, que aún llevaba puesto. Llegaba de una operación fallida cerca de la base de Badajoz. Un convoy había sido emboscado y él, único superviviente, alcanzó como pudo un punto seguro antes de perder el conocimiento. Pero había algo extraño en sus heridas. No eran todas recientes. Algunas estaban medio cicatrizadas, como si hubiese escapado antes de otros combates. O de alguien. Lucía continuó trabajando a su lado cuando el resto del equipo cambiaba turnos y resolvía otras urgencias. A veces parecía que conocía al dedillo cada movimiento, cada desfallecimiento del soldado. Nadie lo comentó en voz alta, pero más de uno se preguntó de dónde había aprendido aquella sangre fría. Cuando por fin terminaron, la respiración del teniente era débil, pero constante. Contra todo pronóstico. Vivía. A las 6 de la mañana, mientras la luz grisácea del amanecer entraba por los ventanales, la historia ya corría por los pasillos. La enfermera recién llegada que había logrado lo imposible. Y fue entonces cuando, sin previo aviso, 3 vehículos negros sin distintivos se detuvieron frente al hospital. De ellos bajaron agentes con credenciales oficiales. El encargado de urgencias se acercó, confundido. ¿A quién buscan a estas horas? El hombre al frente respondió con voz firme. A la enfermera Lucía Cárdenas. Su registro no existe. Y queremos saber cómo ha salvado a un militar con 20 impactos que debía estar muerto. La tensión se extendió como un escalofrío invisible. Algo había empezado esa noche. Algo que ya nadie podría detener. La sala de descanso olía a café recalentado y a cansancio. Lucía estaba revisando el material que había usado durante la noche cuando la supervisora de turno entró con el rostro pálido. Lucía, hay 2 agentes que quieren hablar contigo. No dijo más, no hacía falta. En un hospital, uno aprende a reconocer la gravedad por la expresión ajena. Los agentes esperaban en una esquina apartada, lejos de pacientes y curiosos. Trajes oscuros, miradas entrenadas para no dejar escapar ni un pestañeo. El más alto habló primero. Buenos días.
Somos de una unidad especial del Ministerio de Defensa. Necesitamos hacerle unas preguntas. Lucía no se movió. No retrocedió, pero su mirada se tensó por un segundo, casi imperceptible. Soy enfermera. Tengo pacientes. Y anoche salvó a uno que debía estar muerto a los 3 minutos de entrar por esa puerta. El segundo agente abrió una carpeta. 20 heridas de bala, pulso ausente, pérdida masiva de sangre. Aún así, usted actuó antes de que lo ordenara el equipo médico. Aplicó técnicas que no se enseñan ni en residencias, ni en quirófanos civiles. Lucía mantuvo silencio. El agente continuó. Queremos saber dónde aprendió eso. La enfermera se apoyó en la mesa con calma estudiada. Aprendí a moverme rápido, nada más. Los agentes intercambiaron una mirada. ¿Tiene familiares en unidades militares? ¿Algún vínculo con fuerzas especiales? ¿Ha ejercido en misiones internacionales? No. La respuesta salió demasiado rápido, demasiado seca. Antes de que pudieran insistir, un médico residente entró corriendo. La presión del teniente está cayendo otra vez. Lucía ni lo pensó. Se lanzó hacia la sala de observación. Los agentes la siguieron sin ser invitados. El soldado, ahora identificado como Teniente Alonso Serrano, respiraba con dificultad. Sudor frío. Palidez extrema. Lucía revisó el suero. Palpó la zona inferior del abdomen y murmuró algo que ningún enfermero joven debería saber. Está entrando en shock por colapso interno. No es pérdida de sangre, es fallo en los factores de coagulación. El residente la observó, desconcertado. ¿Cómo lo sabes? Porque ya lo he visto. Sus palabras cayeron con un peso extraño. El monitor volvió a emitir un pitido irregular. El teniente abrió por un instante los ojos. Apenas consiguió susurrar. No, me dej ir. Entonces, Lucía tomó una decisión que no figuraba en ningún manual. Buscó un frasco sin etiqueta en el carrito de emergencias, mezcló 2 compuestos y los inyectó con un pulso tan firme que el residente ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar. El ritmo cardíaco subió de golpe, luego se estabilizó. El residente, atónito. ¿Qué demonios has hecho? Lucía guardó la jeringuilla como quien cierra una puerta. Le he dado una oportunidad. Los agentes anotaban cada detalle. Uno de ellos, apoyado en el marco de la puerta, comentó en voz baja. Esto confirma que no estamos ante una enfermera corriente. En otra ala del hospital, el jefe de urgencias firmaba informes mientras trataba de ignorar el murmullo creciente. Todos hablaban de Lucía y del milagro inexplicable. Nadie encontraba su expediente completo. Su historial laboral parecía empezar de repente, como si antes de llegar a Madrid no hubiera existido. Para cuando el sol estaba totalmente sobre la ciudad, ya no eran 2 los agentes en el hospital, sino 6. Y no todos compartían la misma intención. Lucía, ajena al movimiento soterrado, permanecía junto al teniente, ajustando la perfusión. Él abrió los ojos una vez más. ¿Tú ya habías hecho esto antes? Ella desvió la mirada. Descansa. Pero él insistió. Apenas un susurro. En tu voz dijiste un nombre. Capitán. ¿Quién era? El temblor leve en las manos de Lucía fue la única respuesta. Un temblor que delató una herida que no se veía. Y en ese instante, al otro lado del pasillo, uno de los agentes recibió un mensaje cifrado en su móvil. Lo leyó 2 veces. Luego miró hacia la habitación donde Lucía velaba al soldado. La orden era clara. Localizarla. Retenerla. Y si intenta escapar, activad protocolo de seguridad militar. Algo más oscuro que un simple interrogatorio acababa de ponerse en marcha. La mañana avanzaba con movimientos rutinarios en el Hospital General de Madrid, pero bajo esa apariencia tranquila, se desataba un pulso invisible entre 2 fuerzas opuestas. En un despacho apartado, el jefe de urgencias repasaba nervioso el correo interno. Solicitudes de acceso a cámaras, peticiones de historiales, restricciones de paso.
Todo firmado por una unidad del Ministerio de Defensa con siglas que jamás había visto. En la UCI provisional, Lucía seguía junto al teniente Serrano. Él parecía más consciente, aunque débil, atrapado en un estado limítrofe entre dolor, confusión y necesidad urgente de respuestas. Su voz era ronca, pero su mente continuaba aferrándose a los fragmentos de la noche anterior. Cuando estaba a punto de perderme, escuché tu voz. No eras una enfermera cualquiera. Lucía respiró hondo. Ahora estás estable. Eso es lo único importante. No para mí. Alonso fijó en ella una mirada agrietada, la de alguien que conoce el olor de la muerte demasiado bien. Has visto combate. Tus movimientos no son de hospital. Ella apretó las vendas con más fuerza de la necesaria. No hables. Él sonrió débilmente. No puedo evitarlo. Los que hemos vuelto del infierno reconocemos a quienes también lo pisaron. Lucía sintió como una presión vieja y conocida regresaba a su pecho. El recuerdo de un desierto lejano, de un estallido, de un nombre gritado entre polvo y humo, movió la cabeza con fuerza, apartando la memoria. Antes de que pudiera responder, la puerta se abrió de golpe. Los agentes entraron sin pedir permiso. El más veterano habló con un tono que pretendía sonar amable, pero tenía filo. Señorita Cárdenas, acompáñenos. Necesitamos hablar en un entorno más privado. Lucía se interpuso entre ellos y la cama del teniente. Estoy trabajando. Lo que usted está es detenida para una entrevista de seguridad. Los agentes avanzaron un paso, y el hospital ha autorizado su traslado. Alonso intentó incorporarse, pero un espasmo de dolor lo dejó sin aire. No se la lleven. Lucía puso una mano sobre su hombro, obligándole a quedarse quieto. Tranquilo, vuelvo enseguida. Era mentira, y los dos lo sabían. Los agentes la escoltaron por un pasillo casi desierto. El eco de los pasos parecía aumentar con cada giro. Ninguno habló hasta llegar a una sala pequeña sin ventanas. Allí la dejaron sentada, vigilada, mientras uno de ellos hacía una llamada. Sí, ya la tenemos. Procederemos según instrucción. Lucía cerró los ojos. Toda su alma se tensó como un resorte. Había esperado este momento durante años, desde que decidió desaparecer, dejar atrás lo que había sido. Fingir una vida tranquila en Madrid había sido un bálsamo, un intento sincero de cumplir una promesa hecha a un hombre que ya no estaba. Cuando el agente colgó, se giró hacia ella. Tenemos un nombre anterior, señora Cárdenas. O debería decir, Cabo Lucía Reynoso. Cuerpo de Sanidad del Ejército. Dados de baja por fallecimiento en acto de servicio. Lucía no pestañeó. Lo cual nos deja ante dos opciones. O usted no es quien dice ser, o alguien ha manipulado su historial para ocultarla. El agente se inclinó. ¿Quién lo hizo? ¿Usted? ¿O su antiguo capitán? El aire se detuvo un instante. Sus manos se cerraron en puños. Una sombra cruzó sus ojos. No respondió. En ese mismo instante, en la UCI, Alonso activaba el timbre de emergencia. Entró un toalador. ¿Qué ocurre? Eléctrico. Necesito moverme. Imposible. Está grave. Grave o no, tráeme una silla de ruedas y cierra la puerta. El celador dudó, pero la mirada del teniente era la de un hombre acostumbrado a que lo obedecieran cuando la situación olía a peligro. Minutos después, Alonso avanzaba por los pasillos empujando la silla con una mano temblorosa, pero con una determinación casi feroz. Sabía que no llegarían a ella con buenas intenciones. En la sala de interrogatorios, Lucía abrió finalmente los ojos. No tenéis derecho a retenerme. Tenemos algo mejor que el derecho. El agente sonrió sin alegría. Tenemos órdenes. Pero no llegó a decir más, porque la puerta se abrió de golpe, y el teniente Alonso Serrano apareció en el umbral, pálido, inestable, pero desafiante. Ella viene conmigo. Y el conflicto que llevaba 12 años dormido despertó como un viejo animal herido, listo para morder.
El silencio que siguió a la entrada del teniente Serrano fue tan contundente que incluso el zumbido del fluorescente pareció apagarse. Los agentes se miraron entre sí, sorprendidos por la osadía de un herido tan grave que, según el protocolo médico, ni siquiera debería estar consciente. Alonso, sin embargo, mantenía la espalda recta, la mandíbula apretada y una mano apoyada en el marco de la puerta para no caer. Lucía lo observó con un temor diferente al que sentía por los agentes, un temor íntimo. La certeza de que él estaba pagando un precio demasiado alto solo por protegerla. «Siéntate», murmuró. Él negó con la cabeza. «No sin ti». Uno de los agentes dio un paso adelante. «Teniente Serrano, regrese a su cama. No tiene autorización para abandonar la UCI». «Pues dadme una sanción cuando me recupere». La voz de Alonso sonó ronca pero firme. «Ahora mismo no pienso dejar que os llevéis a la mujer que me salvó la vida». El veterano de los agentes alzó una ceja. «Esto no es cuestión de gratitud». «Lo sé», replicó Alonso. «Es cuestión de miedo. Y cuando un grupo de agentes armados teme a una enfermera, algo huele muy mal». Aquellas palabras tensaron aún más el ambiente. Los agentes se acercaron. Alonso se tambaleó, pero no retrocedió. Lucía comprendió que aquello iba a acabar mal. Muy mal. Antes de que la situación se desbordara, tomó una decisión calculada. «Os acompañaré». Alonso giró la cabeza, incrédulo. «Lucía, no». Ella alzó una mano para que guardara silencio. «Os acompaño, pero él vuelve a su habitación ahora mismo. Si no, no daré un paso». El agente más joven estuvo a punto de protestar, pero el veterano lo detuvo. «De acuerdo. Él vuelve a la UCI. Usted viene con nosotros». Alonso intentó replicar, pero Lucía se inclinó hacia él. «Necesitas vivir para contar tu parte. No lo estropees ahora». Sus dedos se posaron un instante sobre su muñeca, casi un gesto de despedida. El teniente cedió, aunque el fuego en su mirada delataba su frustración. 2 celadores acudieron a recogerlo, y mientras se lo llevaban, sus ojos no se apartaron de Lucía ni un segundo. Cuando la puerta volvió a cerrarse, los agentes la rodearon. No la esposaron, pero era evidente que no le permitirían moverse libremente. La escoltaron por un pasillo lateral que conducía a una salida restringida. Aquella parte del hospital parecía demasiado silenciosa para una mañana de diario. Demasiado vacía. Lucía analizó cada detalle como había aprendido años atrás. Rutas de escape, cámaras, ángulos ciegos, distancias entre los hombres. Su respiración era calma, casi flotante, pero por dentro los mecanismos de supervivencia volvían a despertarse como engranajes olvidados. Uno de los agentes abrió una puerta que daba a una zona exterior donde esperaba un vehículo oscuro sin placas visibles. El motor encendido, cristales tintados, el tipo de coche que no aparece en bases de datos. «Suba». Lucía los miró con una serenidad inquietante. «¿Dónde vamos?» «A un centro seguro. ¿Para mí o para vosotros?» El agente no respondió. En ese instante, a escasos metros de allí, el jefe de urgencias apareció corriendo acompañado por 2 administrativos. «¡Un momento! Esta mujer trabaja aquí. ¿Qué clase de traslado es este?» Los agentes se giraron, molestos por la interrupción. «Tema militar. No puede interferir». «Pues yo digo que sí puedo. Necesito un documento firmado por un juez o por el ministerio. Nada de esto tiene sentido». El veterano se acercó al jefe con paso lento. «Doctor, por su propio bien, vuelva dentro». Pero entonces ocurrió algo inesperado. Lucía habló. «No hace falta discutir. No voy a subirme». Su voz sonó tranquila, pero cortante como una cuchilla quirúrgica. Los agentes se tensaron. «Si queréis respuestas, las tendréis, pero no meto un pie en ese coche». «Señorita, no tiene elección». Lucía clavó los ojos en el agente con una frialdad que no correspondía a ninguna enfermera. «Si me forzáis, lo convertiréis en un incidente, y no creo que vuestros superiores quieran titulares».
El agente abrió la boca para replicar, pero no tuvo tiempo. Un golpe seco resonó detrás de ellos. Los cuatro se giraron. El teniente Alonso estaba de nuevo allí, apoyado en una muleta improvisada, jadeando, más pálido que antes, pero con el aura inconfundible de alguien que ya ha decidido que ninguna orden va a detenerlo. «Os lo advertí», dijo entre dientes. «Ella no se va con nadie». Y así, en aquel aparcamiento silencioso, la tensión se rompió como un vidrio que no resiste más presión. El conflicto ya no era un simple asunto militar, era personal y estaba a punto de desbordarse. Y la escena se congeló un instante. Lucía, los agentes tensos, el jefe de urgencias sin saber si retroceder o intervenir, y el teniente Serrano convirtiéndose en un muro humano, tembloroso pero férreo. Nadie habló durante varios segundos. Incluso la brisa de la mañana parecía haber suspendido su movimiento. El veterano de los agentes fue el primero en reaccionar. «Teniente Serrano, está poniendo en riesgo la seguridad de todos. Vuelva al interior ahora mismo». Alonso avanzó un paso, sujetándose a la muleta improvisada. «La única amenaza aquí sois vosotros». «Está gravemente herido», insistió el agente. «Si se desploma, no seremos responsables». «Responsables ya lo sois», escupió Alonso. «Intentáis llevaros a una sanitaria sin una explicación, sin garantías, sin siquiera una orden formal. Eso no es seguridad nacional. Eso es ocultar algo». Los ojos del agente veterano se entrecerraron. «Usted no sabe lo que hay en juego, pero ella sí». Alonso señaló a Lucía con un gesto breve. «Lo veo en su cara. Y he visto hombres y mujeres con ese mismo rostro. Cuando cargan un secreto demasiado pesado para que lo entienda quien no estuvo allí». El agente más joven murmuró algo a su superior. Este negó con la cabeza. «No podemos negociar». Lucía dio un paso al frente. «Entonces escuchadme bien. No me vais a meter en ese coche, porque si lo hacéis, el hospital entero sabrá que intentasteis retener a personal sanitario sin pruebas. Y cuando la prensa pregunte por qué, dudo que tengáis una historia limpia que contar». El silencio se volvió denso. El veterano se acercó lentamente a Lucía, bajando la voz. «¿Tú crees que nos preocupa la prensa? Lo que nos preocupa es que lo que hiciste anoche solo lo puede hacer alguien con entrenamiento militar específico. Entrenamiento que oficialmente no deberías tener, porque según nuestros registros, se inclinó más. Tú moriste hace 12 años». Lucía no se inmutó, pero sus ojos, por un segundo, revelaron un dolor antiguo, profundo. Esa fue la confirmación. Los agentes tensaron sus posturas para actuar, pero Alonso reaccionó antes. «¡Atrás!», rugió interponiéndose. El veterano levantó una mano para calmar a su equipo. «Serrano, usted no entiende. Esto no va de ella solamente, va de lo que había detrás, de lo que se decidió sepultar». Lucía apretó los dientes. «No tenéis derecho a desenterrarlo». «Quizás no», concedió el agente, «pero hay otros que sí lo tienen. Y han preguntado por ti. Personas a las que no les interesa que sigas viva». El jefe de urgencias dio un respingo involuntario. Alonso se mantuvo firme. «¿De quién habláis?». El agente ignoró la pregunta. Lucía Reynoso recibió entrenamiento fuera de los programas oficiales. Una unidad pequeña, experimental. Médicos que podían entrar en zonas imposibles y sacar con vida lo que nadie más podía. Un proyecto cerrado tras una tragedia. Lucía murmuró. «No fue una tragedia, fue una limpieza». El veterano asintió con gravedad. «Y alguien ha descubierto que sobreviviste. Ayer cometiste un error al actuar como lo que fuiste, y eso encendió una señal». Los ojos de Lucía se abrieron apenas, una chispa de conciencia, de miedo real. Alonso lo vio. «Lucía, ¿qué señal?».
Preguntó con desesperación. Ella no respondió, pero su respiración había cambiado. Fue entonces cuando un sonido nuevo atravesó el aire. Un motor, no el del vehículo de los agentes. Otro coche, oscuro, silencioso, avanzaba despacio hacia la entrada del aparcamiento. Ventanas tintadas, matrícula oculta, sin distintivos. Los agentes se tensaron como resortes. El veterano maldijo entre dientes. «¡No pueden ser tan rápidos!». Lucía dio un paso atrás. Su rostro perdió todo color. «¿Quiénes son?», preguntó el jefe de urgencias. El agente no respondió. Apenas murmuró. «Los que vienen a borrar pruebas». Alonso retrocedió hasta ponerse entre Lucía y el coche que se acercaba. Los agentes adoptaron posiciones defensivas. Lucía sintió cómo el pasado se derrumbaba a su alrededor como un edificio que se quiebra desde dentro. Su escondite, su falsa identidad, su vida en Madrid. Todo había terminado. Una puerta del coche se abrió, y la voz de un hombre desconocido resonó desde dentro. «Señorita Reynoso, venga con nosotros. No queremos hacer daño a nadie más». La palabra «más» cayó como un disparo, y supo que no era una advertencia, era una promesa. El infierno que había enterrado había vuelto a por ella. El hombre del coche negro descendió con la tranquilidad de quien sabe que el miedo trabaja por él. Vestía ropa civil impecable, pero su postura rígida traicionaba entrenamiento militar. Cerró la puerta con suavidad y avanzó unos pasos hacia la escena, sus zapatos resonando en el aparcamiento semivacío. Los agentes del ministerio se colocaron instintivamente entre él y Lucía. El veterano levantó la mano. «Esta zona está bajo jurisdicción del Estado. Identifíquese». El recién llegado sonrió apenas, una sonrisa sin vida. «Si eso fuera cierto, usted no estaría aquí intentando proteger a alguien que no existe». La frase cayó como un martillo. El hombre dio un paso más. «No venimos a detener a nadie. Venimos a recoger un activo perdido». Lucía sintió como un frío antiguo le recorría la espalda. No la llamaban persona, ni enfermera, ni siquiera soldado. Activo, recurso, pieza. El jefe de urgencias, confuso, dio un paso atrás sin entender la magnitud de lo que presenciaba. Alonso, en cambio, comprendió de inmediato. La voz del teniente sonó como un corte seco. «Ella no va con vosotros». El hombre del coche lo observó, como quien estudia un insecto que se interpone en su camino. Teniente Serrano, superviviente de la emboscada de Badajoz. Un hombre resistente. Admirable. Alonso apretó la muleta con tanta fuerza que los nudillos se le volvieron blancos. «Si dais un paso más, juro que no me quedo quieto». Lucía sabía que aquello terminaría con sangre. Miró a los agentes del ministerio. Estaban tensos, pero parecían indecisos. Y ese detalle lo cambió todo. «¿Sabéis quiénes son?», susurró Lucía a los dos agentes que la custodiaban. El veterano la miró de reojo. «Contractuales, subcontratas privadas. Operan fuera de la cadena de mando. No deberían estar aquí tan rápido». Lucía negó lentamente. «No son una subcontrata, son la misma unidad que nos entrenó, o lo que queda de ella». Los agentes la miraron con incredulidad. El hombre del coche sonrió, satisfecho con la revelación. «Tú siempre tuviste buen instinto, Reynoso. Por eso sobreviviste». Luego añadió con un tono más bajo, venenoso. «Aunque él no». Lucía sintió como las piernas le temblaban. Una imagen atravesó su mente, un desierto abrasador, una explosión, un cuerpo desplomándose entre polvo y fuego. El nombre que nunca pronunciaba. Su capitán, su marido. Alonso lo notó en su expresión. «¿De quién habla?». Lucía no respondió. No podía. El contratista dio un paso más. «Ven con nosotros y no habrá más problemas». El agente del ministerio interrumpió. «Si se acercan 1 metro más, dispararemos». El contratista pareció divertirse. «¿Disparar?».
Aquí, en un hospital público, a plena luz del día. ¿Sabéis cuántas cámaras hay? ¿Cuántos testigos? Se inclinó con ironía. Vosotros no podéis disparar. Yo sí. El aire se volvió espeso. Lucía dio un paso adelante antes de que alguien cometiera una locura. Me iré con vosotros, pero dejadles en paz. Alonso casi gritó. ¡No! Ella lo miró directamente, y en su expresión había una mezcla de determinación y despedida. No pueden irse sin lo que vinieron a buscar, y no van a detenerse. El contratista asintió como si confirmara un trato. Sabia decisión. Pero en el instante en que extendió la mano para que Lucía se acercara, un sonido inesperado quebró el tenso equilibrio. Un intercomunicador chirrió desde dentro del coche. Equipo 1. Movimiento no autorizado en la planta baja del hospital. 2 individuos dirigiéndose hacia la salida de urgencias. Uno podría ser objetivo secundario. Lucía sintió que el alma se le helaba. Objetivo secundario. El teniente. Sin pensar, giró la cabeza hacia Alonso. Él la miraba perdido, sin entender el peligro que acababa de acercarse a él. El contratista lo había entendido perfectamente. «Traedlo», ordenó sin alzar la voz. El agente del ministerio desenfundó su arma. «Ni un paso». Pero los hombres del coche ya se movían. Alonso retrocedió, consciente al fin. Y Lucía, sin planificación, sin cálculo, solo con un instinto que había tratado de enterrar durante años, actuó. Se lanzó hacia el agente más cercano, le arrebató el arma con un giro seco de muñeca y la apuntó directamente al contratista. Los presentes quedaron petrificados. La enfermera, la silenciosa, la sumisa, la invisible, sosteniendo un arma como quien vuelve a una verdad que nunca dejó de pertenecerle. «Nadie toca al teniente», dijo Lucía con la voz más fría que jamás había usado. «Nadie». El contratista cambió su sonrisa por una expresión dura. «Así que sigue siendo una de las nuestras». Lucía negó despacio. «No». Su mirada ardía. «Por eso intentáis matarme». Y entonces, como un trueno, todo estalló. El estallido fue simultáneo. Un grito ahogado, un arma levantada, un pie que resbaló sobre el cemento húmedo del aparcamiento. El primer disparo no llegó a sonar. Lo apagó el impacto seco de un agente ministerial arrojándose sobre el tirador. El eco del forcejeo llenó el aire. Lucía retrocedió 2 pasos sin bajar el arma. Su respiración se volvió precisa, rítmica, como si un mecanismo olvidado dentro de ella hubiese despertado y empezado a tomar control. El contratista la observaba con ojos calculadores. «Sabía que no te quedarías quieta», dijo él. «Tendríais que haberlo sabido hace 12 años», respondió ella. Uno de los hombres del coche se lanzó hacia Alonso. Lucía reaccionó sin pensar. Apuntó a su pierna y disparó una vez. El hombre cayó con un grito apagado. El aparcamiento se transformó en un caos condensado. Pero no era un caos civil. Esto era otra cosa. Movimientos militares, gestos silenciosos, amenazas letales contenidas. Alonso se arrastró hacia un contenedor cercano, respirando con dificultad. La herida de su costado empezó a abrirse de nuevo. Lucía lo vio. Su entrenamiento la obligó a reaccionar. «Teniente, presión en la herida». «Ya». «No puedo», jadeó él. Lucía avanzó hacia él, pero el contratista la bloqueó con un gesto. Sacó un arma con silenciador, negra, compacta. «Si te mueves hacia él, disparo». El veterano del ministerio vio el arma y tensó el brazo con el que sujetaba la suya. «Baja el arma», ordenó. El contratista sonrió. «Sabes que no voy a hacerlo». El agente ministerial avanzó un paso, pero su compañero lo detuvo. «Si disparas, nos ejecutan a todos». Lucía levantó las manos muy despacio, aún sosteniendo el arma robada. «Dejadle, él no tiene nada que ver». «Tiene todo que ver», replicó el contratista. «Ha visto demasiado. Tarde o temprano, hablará».
Alonso lo miró desde el suelo, pálido, sudoroso. «Hablaré si hace falta», susurró. «Pero primero, os vais al infierno». El contratista apuntó directamente al corazón del teniente. Lucía sintió que el mundo se contraía en un punto diminuto. Ella sabía que el contratista no dudaba, nunca dudaban. Lo había visto antes. Lo había vivido antes. El jefe de urgencias, que hasta entonces solo había contemplado la escena paralizado, finalmente reaccionó. «¡Basta! ¡Esto es un hospital! ¡Aquí no se dispara!» El contratista ni siquiera lo miró. «Es irónico», dijo. Ella también dijo eso una vez, antes de que todo ardiera. Lucía apretó los dientes. «No vuelvas a mencionar aquel día». El contratista dio un paso al frente, apuntándola ahora a ella. «Entonces ven con nosotros, ya. O él muere». Durante un segundo eterno, Lucía sintió el peso de dos vidas sobre sus hombros, la del hombre que había salvado, y la suya, que había tratado de esconder bajo capas de identidades falsas y silencios. Tomó aire y avanzó hacia el contratista. Alonso gritó: «¡Lucía, no lo hagas! ¡No vuelvas allí! ¡No vuelvas a esa vida!». Ella no lo miró. Si lo hacía, sabía que se quebraría. «Es la única manera», susurró. Pero justo cuando estuvo lo bastante cerca como para entregarse, el agente veterano del ministerio habló con voz baja y urgente. «Reynoso, atrás. No estás viendo lo que yo veo». Ella se detuvo. El agente señaló discretamente el suelo. Había dos sombras bajo el coche, dos hombres más, en posición de tiro. Lucía comprendió lo que estaban preparando. No la querían con vida. La querían eliminada, para siempre. Y entonces el contratista, viendo que ella había descubierto la trampa, murmuró: «No eres tan rápida como antes». Lucía levantó el arma de golpe. «Todavía lo soy», y disparó. El proyectil impactó en la luminaria del techo, haciendo estallar el fluorescente y sumiendo el aparcamiento en una penumbra repentina. Segundos después, el mundo se convirtió en puro movimiento. Gritos, golpes, sombras corriendo. Lucía tomó a Alonso del brazo y tiró de él hacia la puerta secundaria. «¡Vamos!». Los agentes del ministerio cubrieron su retirada. El contratista gritó algo, pero la oscuridad distorsionó el sonido. Lucía y Alonso atravesaron la puerta y se adentraron en un pasillo de evacuación desierto. El teniente respiraba con dificultad. «¿A dónde vamos?». Lucía apretó el paso. «A donde nadie quiera ir». «¿Y eso es bueno?», preguntó él. Ella lo miró con una mezcla de rabia y miedo. «Es lo único que puede mantenerte con vida». A lo lejos, detrás del pasillo, resonaron pasos y órdenes gritadas. Venían tras ellos. Y lo peor era que Lucía sabía exactamente qué significaba eso. La cacería había comenzado. El pasillo de evacuación llevaba a una escalera estrecha que descendía a los sótanos del hospital. No figuraba en los planos habituales. Era un corredor antiguo, anterior a las reformas, usado para mantenimiento y transporte de residuos médicos. Nadie lo recorría salvo el personal más veterano. Lucía lo recordaba porque lo había recorrido 2 veces durante simulacros nocturnos. Era el único lugar donde podía arrastrar al teniente sin ser vista. Alonso se apoyaba en la barandilla jadeando, mientras la sangre volvía a empapar la venda improvisada. Lucía lo sostuvo con fuerza. «No te detengas ahora. Si te paras, te caes». «Me estás matando», bromeó él entre dientes. «Te estoy intentando evitar una segunda muerte», respondió ella. Al llegar al primer rellano, escucharon los ecos de pasos y voces retumbando en los pasillos superiores. Órdenes breves, rápidas, profesionales. Esos hombres no buscaban arrestar. Buscaban terminar el trabajo. Lucía sabía que el hospital no sería seguro más de unos minutos. El ministerio podría contenerlos,
pero no por mucho tiempo. Las subcontratas tenían recursos, contactos y una capacidad aterradora para operar al margen de cualquier control. Descendieron hasta la planta -1. El olor a humedad y lejía vieja flotaba en el aire. Tubos metálicos recorrían el techo, vibrando levemente con el flujo de agua caliente. Lucía trató de escuchar posibles movimientos. Nada, solo el zumbido eléctrico. ¿A dónde vamos?, preguntó Alonso con voz débil. A un lugar donde nadie mira, respondió ella. Avanzaron hacia una sala pequeña donde antiguamente se almacenaban cilindros de oxígeno. Ahora estaba casi vacía, salvo por un armario cerrado con llave. Lucía lo abrió sin dificultad. Era quien preparaba allí el material de reanimación. Dentro había gasas, baterías, un botiquín completo y un pequeño desfibrilador portátil. Alonso se dejó caer sobre una caja. No vas a pedirme que corra, ¿verdad? Porque no puedo. Lucía se arrodilló frente a él y comenzó a revisar la herida. El torniquete improvisado apenas aguantaba. No necesito que corras. Necesito que no te desmayes. Difícil, Promats. Ella sacó una ampolla, la rompió y la inyectó con movimientos rápidos. Esto va a comprarte 15 minutos más de lucidez. Él la miró fijamente, con una mezcla de admiración y desconcierto. ¿Cómo sabes tanto? ¿Cómo puedes hacerlo sin temblar? Lucía detuvo por un instante sus manos. Después respondió con la sinceridad seca de quien ya no puede ocultar más. Porque antes no era enfermera. Era otra cosa. ¿De la unidad que quieren borrarte? De una que ya borraron. Hubo un silencio denso entre ellos. Un silencio que contenía muertos, explosiones, órdenes susurradas en radios rotas. Alonso comprendió que no estaba ante una sanitaria corriente, ni ante una desertora, ni ante una víctima. Estaba ante alguien que había sobrevivido a algo que no debía sobrevivirse. De pronto, un golpe metálico retumbó al fondo del pasillo. Alonso se incorporó con dolor. «Nos han encontrado». Lucía apagó la luz de la sala y abrió una trampilla en el suelo cubierta por un panel suelto. Debajo había un estrecho túnel de mantenimiento. Oscuro, polvoriento, difícil de recorrer. El teniente frunció el ceño. ¿En serio quieres que entre ahí? ¿Prefieres recibir un tiro? No insistió más. Lucía lo ayudó a deslizarse dentro. El túnel descendía hacia la zona de calderas y terminaba en una salida trasera que daba a un callejón del servicio. Era la única opción. Mientras ella se disponía a cerrar la trampilla, escuchó las voces acercándose. «Buscadla. Está aquí abajo. Controlad la salida del nivel -1. Prioridad. Asegurar al objetivo secundario si lo encontráis». Lucía cerró la trampilla y se dejó caer por el túnel. El golpe resonó y un silbido de aire frío la envolvió. Alonso, arrastrándose a pocos metros, murmuró: «No entiendo por qué te persiguen como si fueras una amenaza». Lucía avanzó en la oscuridad. Su voz sonó hueca en el metal. «Porque lo fui, y porque, para ellos, todavía lo soy». El túnel vibró con un estruendo lejano. Alguien había encontrado la trampilla. Lucía aceleró. «Tenemos que salir de aquí antes de que envíen al equipo completo». «¿Equipo completo?», repitió Alonso, sudando. «¿Cuántos son?». Lucía se detuvo un instante, buscando el final del túnel. Lo suficientes para borrar un edificio entero. Y entonces, a lo lejos, vieron la luz azulada de la salida. Pero no estaban solos. Una sombra se movió allí. Alguien ya los esperaba. La silueta en la salida del túnel se recortaba contra la luz azulada del callejón exterior. No era uno de los contratistas. Su postura era demasiado rígida, demasiado oficial, demasiado contenida. Lucía lo reconoció incluso antes de distinguir el rostro. Un agente del ministerio. El más joven del grupo. El que, hasta ese momento, había guardado silencio. Se llamaba Aguilar. Y ahora estaba apuntando hacia la salida con el arma en alto. «No deis un paso más», ordenó, la voz temblando entre autoridad y miedo.
Alonso se detuvo, apoyado en el metal del túnel, tratando de no caer desplomado. Lucía levantó lentamente las manos. «Aguilar», dijo con calma. «Escúchame. No sabes quiénes vienen detrás». «Sí lo sé», respondió él con un hilo de voz. «Eso es lo peor. Por eso estoy aquí». El arma le tembló apenas. «Mi jefe me ha ordenado que os deje pasar a ambos», susurró. «Pero la otra mitad del ministerio quiere entregarte. No puedo cubrirte si cruzas esta puerta. A partir de aquí no hay Estado. Solo una guerra que no entiendo». Lucía avanzó un paso. «Entonces apártate». Aguilar tragó saliva. Su mirada pasó de ella al teniente herido. «¿Y si todo esto es un error? ¿Y si estás poniendo en peligro a un inocente?», señaló a Alonso. «Ese hombre debería estar en una cama, no huyendo como un fugitivo». Lucía respiró hondo. «Si él vuelve ahí dentro, lo matarán. Y no por accidente». La sombra de una duda cruzó por los ojos de la gente. Un segundo. Apenas un parpadeo. Pero ese segundo bastó. Un estruendo resonó en la trampilla detrás de ellos. Voces. Pasos acelerados. El metal se abrió con violencia. Lucía sintió el aire moverse. «¡Ahora!», gritó. Empujó a Alonso hacia la luz mientras ella misma se abalanzaba contra Aguilar. El arma cayó al suelo y resonó contra la pared del callejón. Alonso salió tambaleándose, respirando con dificultad, apoyándose en la pared. Aguilar, sorprendido, no opuso resistencia. Lucía lo arrastró fuera del túnel y cerró la reja oxidada con un golpe seco justo cuando dos figuras emergían por la abertura. Un disparo atravesó el metal. La bala rozó la pierna de Lucía. Ella no gritó, pero cayó de rodillas. Aguilar se quedó paralizado. «¡Dios mío! ¡Estás herida!». Lucía apretó los dientes. «¡Muévete! ¡No te quedes ahí!». El callejón daba a una zona de carga detrás del hospital. Contenedores, puertas de emergencia, un camión de lavandería esperando la carga del día. Lucía alzó la vista hacia la esquina donde se apilaban cajas de suministros. Un posible refugio temporal. Pero no habían dado ni 3 pasos cuando el sonido que más temía retumbó sobre sus cabezas. Un helicóptero. Pequeño. Ágil. Negro. «Nos han localizado», murmuró Alonso, pálido. Lucía lo sostuvo para evitar que cayera. Miró al cielo. La máquina giraba en círculos, buscando movimiento. Lo habían desplegado demasiado rápido. Demasiado coordinados. Demasiado preparados. No era una persecución. Era una operación de limpieza. «Aguilar», dijo ella, sujetando al teniente con un brazo. «Necesito que escuches con atención». El joven agente temblaba. «No fui entrenado para esto». «Pues aprende rápido», contestó Lucía. «Porque si no haces lo que te digo, hoy mueres». Un rostro blanco, asustado, pero receptivo. Ella señaló el camión de lavandería. «Ayúdame a meter al teniente ahí. Luego conduce, y no mires atrás». «Pero, ¿y tú?». Lucía tomó aire. Sus ojos adquirieron una firmeza que no había mostrado en años. «Yo no voy con vosotros». Alonso la miró fijamente, horrorizado. «No, no voy a dejarte. No puedes quedarte sola». Ella apoyó su mano en su rostro, con una suavidad casi imposible en medio de la persecución. «Si me quedo, el helicóptero me seguirá a mí, no a vosotros. Quieren a su fantasma, no a un teniente herido ni a un agente inexperto». Aguilar negó con fuerza. «Eso es un suicidio. No puedes». Lucía lo miró con ojos serenos. «No es suicidio, es estrategia». El helicóptero se aproximó más, iluminando el callejón con un foco potente. Lucía empujó a Alonso hacia el vehículo. «¡Vete! ¡Ahora!». Alonso, con las fuerzas agotadas, la sujetó del antebrazo. «Lucía, si te quedas, no volveré a encontrarte».
Ella forzó una sonrisa leve, rota, pero real. No me encontraste tú, Alonso. Yo te encontré a ti. Lo subió al camión con la ayuda de Aguilar y cerró la puerta. Arranca cuando cuente 3, ordenó. Aguilar asintió con lágrimas contenidas. Lucía se giró hacia el centro del callejón, donde la luz del helicóptero la apuntaba directamente. Su sombra se alargó contra el suelo. Su respiración se volvió lenta, precisa, disciplinada. 1, 2, 3. El camión rugió. Giró bruscamente y se perdió entre los edificios. Lucía levantó las manos. Y esperó. «Reynoso», dijo una voz amplificada desde el helicóptero. «Esta vez no vas a escapar». Lucía clavó los pies en el suelo y respondió con la calma de quien ya ha sobrevivido a lo imposible. «Eso está por verse». El haz de luz del helicóptero la envolvió como un escenario forzado. Allí estaba, sola en el centro del callejón, sin cobertura, sin aliados visibles. Un blanco perfecto. La voz amplificada volvió a sonar desde el altavoz de la aeronave. «Quédate quieta, Reynoso. No queremos herirte». Lucía sonrió con ironía. «No quieren herirme porque necesitan confirmar si sigo siendo un problema», pensó. A su alrededor las ventanas vibraban por el batir de las aspas. Las sombras se agitaban como si todo el barrio contuviera la respiración. En su mente, el recuerdo de otra noche, otro rotor, otro foco. Regresó con violencia. Su unidad rodeada. Órdenes imposibles. El capitán gritando su nombre antes de caer. La explosión. El silencio posterior. Cerró los ojos un instante. Ya no iba a huir más. Abrió los ojos de nuevo y se mantuvo inmóvil, con los brazos levantados. Sus dedos estaban tensos, pero su rostro transmitía serenidad. El piloto, o quienquiera que dirigiera aquella operación encubierta, dudó. Esa duda era su única ventaja. Desde el extremo opuesto del callejón apareció una furgoneta municipal, aparentemente vieja y desgastada. Nadie le prestó atención. Hasta que, sin previo aviso, apagó las luces y aceleró directo hacia la luz del helicóptero. Un instante de silencio. Luego, caos. La furgoneta chocó deliberadamente contra un contenedor metálico, provocando un estruendo que reverberó en todo el callejón. El helicóptero se movió para esquivar la nube de polvo y latas volando, desviando el foco durante 3 segundos. 3 segundos. Para alguien como Lucía, aquello era una eternidad. Se lanzó hacia un lateral, rodando detrás de una de las estructuras de ventilación. El haz de luz volvió a buscarla, pero ya no estaba donde debía. La puerta de la furgoneta se abrió. Una silueta descendió. El teniente Alonso Serrano, sosteniéndose como podía contra el marco. «No pensabas que iba a dejarte sola, ¿verdad?», dijo con una mezcla de cansancio y desafío. Lucía sintió que el pecho se le cerraba. «¿Cómo? ¿Qué haces aquí?». «Aguilar conducía», contestó Alonso, jadeando. «Pero se negó a dejarme atrás cuando vio que ibas a enfrentarte sola a esa gente». Desde el asiento del conductor, Aguilar sacó la cabeza. «No sé si soy valiente o idiota, pero aquí estoy». El helicóptero descendió peligrosamente. Lucía quiso replicar, decirles que habían cometido una locura, pero no había tiempo, solo una posibilidad. «Escuchad», susurró acercándose al teniente. «Si seguimos juntos, no nos mata solo el enemigo. Nos mata el tiempo. Tenemos que separarnos». «Ni hablar», respondió Alonso. Ella tomó su mano. «No es una elección, es la única forma de vivir». El helicóptero abrió fuego, no balas, pero sí proyectiles no letales de dispersión. Impactaron contra el suelo con estallidos secos. Aguilar gritó, «¡Subid!». Lucía empujó a Alonso al interior de la furgoneta mientras el foco les perseguía. Luego miró al teniente a los ojos. «Cuando lleguéis a la glorieta de Atocha, tomad dirección sur.
Buscad el edificio antiguo del ejército en Villaverde. Allí habrá alguien que puede ayudaros. ¿Y tú?, preguntó Alonso, con la voz quebrada. El rostro de Lucía se suavizó. Voy a hacer lo que debí hacer hace 12 años. Cerrar esta historia. Aguilar gritó desde el volante. ¡Lucía, sube! No tienes que hacer esto. Aún puedes escapar. Lucía negó con la cabeza. Ya no huyo. Aguilar golpeó el volante, impotente. Maldita sea. Alonso, dile algo. Pero el teniente se quedó en silencio. Sabía que nada la detendría. Lucía dio un paso atrás, luego otro, se colocó de nuevo en el centro del callejón, de cara al helicóptero. El foco volvió a iluminarla. Reynoso, dijo la voz mecánica. No tienes salida. Lucía levantó la mirada al cielo y respondió con una calma que no parecía humana. Nunca la tuve. Aguilar aceleró. La furgoneta desapareció entre los muros del barrio. El helicóptero descendió más, casi rozando los techos. Lucía cerró los puños. La brisa del rotor agitó su ropa, y aunque estaba sola, no se sintió sola. Su voz interior, aquella que había aprendido a silenciar, habló por primera vez desde que perdió a su capitán. Haz lo que viniste a hacer. Lucía caminó hacia la luz, sin prisa, sin miedo. La aeronave descendió aún más. El piloto gritó algo. Una orden. El motor rugió. Y la historia se detuvo en ese instante. Una mujer enfrentándose a su pasado, al poder que quiso destruirla, a la sombra de quienes la formaron y luego intentaron borrarla. Madrid amanecía, y en algún lugar entre las luces de la ciudad, una enfermera convertida en soldado avanzaba hacia su destino final. La pantalla se funde en negro. Suscríbete al canal, deja un comentario y comparte el video.